tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con dos personas que a mí me parece va a ser muy agradable para ustedes. Y no son de San Carlos, no. Vienen de lugares cercanos a San Carlos. Naranjo, San Ramón, pero la conversación tiene que ver con un lugar muy hermoso que se llama Llano Bonito. Ginés Prado, que siempre me ha invitado a muchas de sus actividades, me dice, mira, vamos a tener un conversatorio sobre un libro que ha escrito una señora que se llama Elizabeth Solís Rodríguez. Y queremos que vos entres como por la parte de las tradiciones. A mí me llamó la atención porque además cuando llegamos el señor que conducía ahí que era un sudamericano que se ve que quiere mucho Costa Rica. Bueno, la cuestión es que empezamos a hablar y me dice, le digo, ¿qué ha hecho doña Elizabeth? ¿Un libro? Que se llama Relatos de Llano Bonito. Y le digo, no lo conozco. Porque yo, Llano Bonito, lo que conozco es esa calle por la que pasamos normalmente cuando venimos aquí a San Carlos. Una veces piensa que es Llano Bonito de Zarcero, otras veces que Llano Bonito de Naranjo, que otras veces que, bueno, ya ese es un enredo que se tiene. Y yo, mi única, digamos, conexión es con los boyeros de esa zona que han asistido a los diferentes desfiles que hacemos en todo el país, entonces los conocía que eran de ahí. Es más, pensaba así, los tenía como la idea casi que eran zarcereños. Entonces, para mí fue realmente muy emocionante, un gran honor que me dedicaron un desfile de boyeros. Entonces yo me fui con mi hijo y llevamos cámara de televisión y de ahí todo fue de un lugar muy lindo donde llegaron como 75 yuntas, después se metieron en la calle central y yo dije, Dios mío, eso ya lo matan a uno, ¿verdad? Porque está totalmente prohibido pasar con los bueyes por la carretera principal, pero todo el mundo pasó y de ahí hasta que llegamos al lugar se hizo una actividad muy bonita. Eso fue todo. Entonces yo pensé que yo conocía Llano Bonito, pero cuando llegue este libro que lo manda doña Elizabeth vía Correo de Costa Rica, yo dije, no puedo creer, no puede ser posible. O sea, de repente es un mundo como oculto para mí, ¿verdad? Es un mundo que yo no conocía, no sabía que existía todo esto, que eso fue un pueblo muy, muy progresista, de gente que trabajó en montones de cosas, en lo que era la agricultura. En fin, es la Costa Rica que vivimos nosotros, que viven ustedes aquí en San Carlos y que viven todos los que nos están acompañando en el programa. Entonces yo dije, bueno, aquí vamos a invitar a doña Elizabeth, porque además en ese conversatorio que tuvimos aprendí un montón de cosas de ella, como por ejemplo, que es una persona que inclusive escribió un libro y ni siquiera tenemos quién era ella, o sea, nada, de doña Elizabeth yo no tenía ninguna referencia, solo que se llamaba así, el libro no traía ninguna referencia, yo le dije, Ginette, pero ¿cómo no hay ninguna referencia ahí de ella? ¿Quién es? ¿Qué hizo? No sé si es una muchacha, si es una persona mayor, qué era lo que hacía, si era simplemente, digamos, una ama de casa, digo simplemente porque entonces antes la gente se resumía a eso, o si era una agricultora, bueno. La sorpresa, bueno, ya cuando la vi en el conversatorio, y además el libro. Entonces, vamos a hablar de Llano Bonito, que a ustedes les va a encantar. Aquí, todos los sancarleños de repente dicen, esa mujer que nosotros sí conocemos que es Llano Bonito. Hay muchos tal vez. Pero bueno, va a ser Ginette la que nos va a introducir en ese tema. Porque, vamos a ver, Ginette, primero vamos a saber un poquito de vos. Y después este primer bloque también lo vamos a dedicar a saber un poquito de la parte personal de ustedes. Vos sos una guanacasteca, hija de guanacastecos de un lugar divino, ¿verdad? Santa Cruz de Santa Bárbara, ¿es? Santa Cruz de Santa Bárbara, sí. Mi papá y mi mamá nacieron y vivieron hasta muy jóvenes en Guanacaste. Ya después se vinieron para San José. Yo sí nací en San José, pero desde hace 16 años vivo en Naranjo. Mi profesión es el tema de turismo. Y a Naranjo llegamos, y digamos llegamos porque mi socio esposo también en su debido momento comenzamos a trabajar el tema de turismo dentro de Naranjo, porque cuando llegamos nadie había hablado del tema, ¿verdad? Tengo 30 años de estar en el sector de turismo y 16 años de vivir en Naranjo y 16 años de tratar de que se hable o que se vea el tema de turismo como un factor muy dinamizador en
en el cantón, ¿verdad? Entonces, hemos hecho de todo dentro de Naranjo. Hemos tomado el tema de responsabilidad social empresarial. Somos pequeños, pero sabemos que una parte importante de eso es del crecimiento, del saber, del conocer, es hacer un poco de voluntariado y pues hemos hecho de todo en la parte ambiental, en la parte cultural, en la parte de turismo, que todo se entrelaza, ¿verdad? Se entrelaza con el turismo, o sea que nosotros los que trabajamos en turismo hablamos de cultura, hablamos de ambiente, hablamos de microempresa, hablamos de género, hablamos de todo. Entonces eso es un poquito de lo que nosotros hemos llegado a hacer a Naranjo, ¿verdad? Claro, que inclusive, bueno, cuando se habla de turismo, uno más o menos tiene una idea, qué se hace, cuáles son las intenciones, cómo son las reuniones, las giras, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos dentro de lo mismo, yo siempre he visto que vos sos como muy empunchado, empujando ahí en Naranjo todo lo que es turismo. Pero además me llama la atención, dentro de esto, que me parece interesante que lo conozcan nuestros amigos, que ustedes hacen una gira para conocer todo lo que es la parte del café para personas con alguna discapacidad. Cuando uno piensa, una persona ciega, aunque digan no evidente, no, ¿cómo se va a dar cuenta de una mata de café? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacerla llegar? ¿Cómo trasladarla? Eso es muy interesante. Sí, de hecho, pues el sábado pasado hicimos el primer tour sensorial inclusivo del café. Realmente tengo que dar a conocer que esto llegó hace 5 años porque nosotros tenemos un convenio con una universidad en Francia, en La Rochelle, y de esto le quiero agradecer a mi gran amiga, la licenciada Loreto Ibáñez, que es la directora de proyectos internacionales de dicha universidad, porque ella fue la que nos planteó el proyecto de Cantón Accesible en Naranjo. Entonces, comenzamos a trabajar eso y sinceramente cuando yo me vi sentada en aquel momento en la oficina de doña Ana Elena Chacón, la anterior vicepresidenta de la República, yo dije, esto yo no lo puedo dejar solamente con mi empresa. Entonces, pues obviamente hablé con los compañeros de la Comisión Municipal de Turismo, a la cual yo pertenecía, y les dije que me estaban planteando ese proyecto, que si lo queríamos trabajar en conjunto, dijeron que sí, pues hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, eso es todo un proceso. Claro. Es una especialización de un segmento de mercado dentro del turismo. Así como se habla de bienestar, así como se habla de ecoturismo, de los pajareros, entonces se habla de las personas con discapacidad pudiendo viajar, ¿verdad? Entonces es parte importante de lo que uno aprende. Como usted decía, incluso hasta el hecho de comunicarnos con una persona no vidente cuando se hace un tour, ¿verdad? O sea que muchas veces incluso en el decir, en el hablar cotidiano del costarricense, uno dice vea. O sea, y cómo decirle a una persona no vidente vea, ¿verdad? Entonces es comenzar a describir lo que tiene al frente la persona no vidente, el decirle, bueno, estamos frente a la basílica es así, tiene estas características y comenzar a hablar un poquito más. Pero eso es todo, ha sido todo un proceso de apoyo, incluso con el CONAPIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y a quien agradezco mucho, al arquitecto Gustavo Aguilar, que nos ha enseñado, nos ha capacitado mucho en el tema. Entonces, realmente es todo un proceso que hemos llevado, son 5 años, pero uno, y yo siempre lo he dicho, en el tema de turismo uno nunca termina de aprender. Todas las veces hay segmentos diferentes y bueno, nuestro enfoque ahora como empresa que va dirigido en el tema de turismo rural porque estamos ubicados en una área rural, pero también el turismo de bienestar y el turismo inclusivo, que todos se entrelazan entre sí. Esa es una maravilla. O sea, el mundo está lleno de cosas maravillosas. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que existen o no saben cómo tener acceso a ellas. Pero bueno, ya ese es como un puntito de algo más que vamos a conocer o que hemos conocido. Que haya turismo donde tengan acceso a las personas con algún tipo de discapacidad. Y yo siempre he dicho, porque para mí personalmente, cada cual tiene sus ideas,
pero el no ver, el ser no vidente para mí es lo más tremendo, porque tal vez mi papá siempre nos enseñó eso, ¿verdad? Porque es que con la vista uno llega a tantos lugares que son alejados como hasta las montañas, el rostro de las personas amadas, que te montas en una bicicleta, que puedes hacer un montón de cosas, quienes ven y yo digo, pero qué tremenda la vida, y todavía no tienen acceso a muchísimas cosas, que hasta por cierto ahora estaba viendo que se está preparando para que tengan acceso a las playas y hay varias cosas. Entonces, qué dicha, me parece perfecto. Ginette, vamos a hablar de doña Elizabeth. Vos también desconocías de doña Elizabeth, Sí, ¿verdad? sí, O sí. sea, Sí. también, a vos el libro te llamó la atención, pero vos no sabías exactamente cómo era. Sí, sí, realmente, pues yo también en el conversatorio le agradecí a Amalia González, que es una colega de turismo, porque ella fue la que me envió el anuncio que estaban haciendo con la venta del libro. Y entonces Amalia me dijo, Ginette, le mando esta información porque yo sé que a usted le va a interesar. Y pues obviamente, me imagino que porque Amalia sabe todo lo que estoy metida y cómo veo el tema de turismo, porque digamos, nosotros estamos como agencia de viajes con un enfoque receptivo y todo el asunto, y entonces tenemos que ir conociendo un poquito de todo, o sea, cómo venderle la idea a un extranjero de por qué tiene que venir a Naranjo a hacer turismo, ¿verdad? Entonces cuando Amalia me lo mandó, yo dije, sí, o sea, esto no lo puedo dejar pasar. Y de una vez, ahora veníamos hablando con doña Elizabeth, y a mí me comienzan a hablar y a contar cosas y a mí se me van alumbrando, como quien dice, en las ideas. Y yo dije, bueno, aquí podríamos hacer un conversatorio, ¿verdad? Darlo a conocer, porque la parte cultural es muy importante. Creo que es parte de lo que cada cantón debe hacer, rescatar lo cultural que al final llega a ser turístico, ¿verdad? Porque todos los que viajamos llegamos a un país, a un lugar, a conocer su cultura. Claro. Y a través de el libro Relatos de Llano Bonito, ahí vemos lo que era el Llano Bonito de antaño, ¿verdad? Sí. Y comenzamos a ver la parte cultural y por dónde entrarle al turista cuando hacemos una gira y le mostramos esa belleza escénica que tiene el lugar, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, aquí va a ser un conversatorio, pero le vamos a analizar un poco la parte turística con la parte cultural. Y bueno, fue donde yo dije, no, aquí está doña Ángela para que nos dé esa parte cultural. Que dicho sea de paso, y ahora le venía contando doña Elizabeth también, que yo desde pequeña veía sus programas. Entonces es parte de lo que yo creo que le van haciendo a uno y creo que también uno tiene que dar a conocer esa parte cultural y pues ahí fue donde ideamos la parte de crear este conversatorio a nivel virtual, ¿verdad? Y hacer un análisis tanto turístico como cultural. Sí, definitivamente genial. Bueno, antes de que terminemos este bloque y antes de que entremos en lo del libro, voy a presentarles a doña Elizabeth. Doña Elizabeth Solís Rodríguez. Vamos a ver, usted es ahí del puro Llano Bonito. ¿De dónde venían sus papás? Sí, en realidad es de Llano Bonito, solo que yo nací en Tapesco, entre la bruma, las calas, los claveles, las hortensias y las milpas y en medio de un bosque, porque mi abuelo había adquirido una finquita en Tapesco y se trajo a los hijos a trabajarla. Y entonces mi papá, de unos 20 años, iba a donde mi abuela materna a comprar las tortillas. Y ahí hubo flechazo. Entonces, y
se quedó mi papá y mi mamá en la casa, en esa casita de suelo, de madera, sí, piso de suelo, y en medio de ese bosque, y bordeado de milpas y qué sé yo, y de una paja de agua que se cruzaba, porque yo tengo esas imágenes de la casa de mi abuela materna. Y de ahí fue un par de años, nací me asistió la María de los Santos, que era la bisabuela paterna. Cuando eso no había unidad sanitaria en Zarcero. La unidad sanitaria, que yo hago referencia en el libro, se creó en el 1955. Yo nací en el 51. Entonces, mi hermano mayor, Delfín, y de segunda estoy yo, y creo que Sara, Silvia, nacimos en esa casa. Y ya después de eso, ya todos los demás en la unidad sanitaria, y ya mi papá, como muchas familias, emigraron de un lugar a otro en busca de mejores condiciones, hasta que se asentaron en Llano Bonito, que era el pueblo de origen de mi abuelo Santiago, que es el abuelo paterno, y ahí se quedó para siempre, ¿verdad? Claro. Entonces, toda mi niñez la pasé en Llano Bonito, y la juventud, digamos, hasta que ya salí de ahí para, como digo en el libro, en busca de nuevas experiencias, saberes y aprendizajes, y ya pues buscaron opciones de estudiar y qué sé yo, pero sí, toda mi niñez y juventud la pasamos en Llano Bonito. Okay, vean qué bonito, ¿verdad? La referencia, lo que nos ha hablado ella, y qué bonito de dónde viene la casa de los abuelos, todo ese montón. Imagínense, asistirle a ella en el nacimiento, o sea, su partera era su bisabuela paterna, eso es una belleza. Ella era partera. Bueno, nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro, aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Está con nosotros doña Elizabeth Solís Rodríguez y Ginette Prado Cubillo, dos personas que han tenido la gentileza de venirse aquí a Canal 14. Salieron tempranito y dijeron, ¿cómo es el asunto? Luego yo, aquí nadie se pierde, ¿verdad? Pasan al hospital y para arriba y llegan al Canal 14, ese canal que lo queremos tanto, que es de las cosas hermosas que ha hecho Copelesca, realmente, que podamos conocer y disfrutar de lo nuestro. Y estamos entonces hablando con doña Elizabeth acerca de su libro precioso, que me encanta, que yo espero que ustedes lo puedan conseguir. De una vez dígame dónde se puede conseguir, porque después se me olvida, después me emociona. ¿Y a dónde se puede conseguir, doña Elizabeth? Bueno, se pueden conseguir en la librería El Estudiante en Zarcero, la librería Ideas en Naranjo, o me pueden llamar directamente, yo se los hago llegar. ¿Y cuál es su número? Al 8840-1836. Y ahí por Correos de Costa Rica o de alguna forma hacemos para hacérselos llegar. Yo sé que Diego Méndez, nuestro compañero de edición, ya puso ahí el numerito, porque este tipo de cosas, y es de lo que vamos a hablar, son esfuerzos increíbles que la gente hace, lo escribe, lo imprime, todo sale de su bolsillo y después no se recupera nada. Y por eso muchísimas veces la gente ni siquiera se anima, porque las impresiones más bien lo que hacen es que lo terminan uno arruinando. Entonces, el valor de lo que hiciste jamás te lo van a pagar, y el valor del libro tampoco. Entonces, ¿verdad? Es importante pues que tengamos acceso. De repente mucha gente querrá tenerlo, y cuando pase el tiempo pues no lo podemos conseguir, y ya saben. Muy bien, a ver, doña Elizabeth, entonces usted nace ahí, y algunos de sus hermanos. Me cuenta usted que estuvo sus primeros años ahí, ya cuando ya usted fue una jovencita se fue. Hoy por hoy, vamos a empezar de adelante para atrás. Hoy por hoy, ¿usted qué hizo en su vida? Ya usted se jubiló. Sí, ¿A qué se dedicó? Yo estudié trabajo social y todo mi ciclo laboral lo ejercí en una institución del Estado, en el Instituto Mixto de Ayuda Social. Y me jubilé así como, vamos a ver, 3, 7, 8 años. Y
y vivo desde hace unos 42 años en San Ramón. O sea, me fui a estudiar y ahí me casé y ahí me quedé. Sin embargo, Llano Bonito, nunca lo he desvinculado, siempre hay un vínculo muy fuerte y sobre todo que ahí vive mi mamá, una señora Antonia Rodríguez de 90, va a cumplir 94 años. Y todos mis hermanos prácticamente viven en Llano Bonito. Algunos, igual que mi persona, pues salieron y algunos están trabajando, estudiaron y trabajan en San José, pero ya hay algunos que están buscando retorno después de jubilado y ya está Pablo Armando, que se jubiló y ya regresó a Llano Bonito. Víctor Julio, que está a las puertas de la jubilación y ya está buscando refugio en Llano Bonito. Todos, entonces yo no me quería quedar atrás también, pero yo físicamente no podía regresar a Llano Bonito porque mi familia es de San Ramón. De ahí que yo decía, ¿qué puedo hacer para aportarle a la comunidad de lo mucho que me dio en la juventud? Porque en el libro no lo expreso muy claramente, pero Llano Bonito fue mi primera plataforma de lo que fue el desarrollo del liderazgo, porque participaba en organizaciones comunales o en la Asociación de Desarrollo Comunal y en la Junta Edificadora cuando se empezó a construir la iglesia, que es la actual, porque había una ermita que se tuvo que demoler porque ya la estructura física estaba muy deteriorada. Pero el punto es que, ¿por qué participé como dirigente comunal? Después de salir de la escuela, yo no pude ir al colegio 5 años, porque el colegio más cercano era el de Naranjo, y para nosotros económicamente y por la distancia, y no habían las condiciones de transporte estudiantil, yo no fui al colegio 5 años. Y logré ingresar al colegio, como muchos zarcereños ya viejos, 5 al colegio, y era un colegio alterno. En la mañana funcionaba la escuela Otilio Lati y en la tarde se abría para el colegio. Y en ese lapso yo lo aproveché muchísimo porque eran aquellos famosos club 4S, entonces yo participaba en eso, participaba en la Junta Edificadora, en la Asociación de Desarrollo Comunal, fui catequista, y de todo hacía. Entonces fui desarrollando como esa proyección, digamos, hacia la comunidad sin saber que que mi comunidad me estaba formando a mí como un dirigente comunal, digamos. Entonces yo le debo esa parte. Le debo a la comunidad todas mis herramientas de lo que es el desarrollo personal y yo dije, cuando me jubile yo tengo que aportarle algo a la comunidad. Entonces ahí fue donde se me ocurrió que escribir la historia de Llano Bonito porque no había nada escrito. Y digo yo, tanto bagaje que hay en esa comunidad, tantas experiencias acumuladas, tantas voluntades unidas para erigir una iglesia, una escuela, eleváis, y no queda nada escrito, no queda nada registrado. Entonces dije yo, un libro que yo como lo digo en el prólogo, o sea, esto no está terminado, eso es unas pinceladas de ese recorrido que hago, histórico, geográfico, pero que por lo menos hay unos pedacitos de esos rincones de la historia de Llano Bonito que puede uno darse una idea de cómo fue erigido y formado ese pueblo, con precursores, mujeres y hombres que tuvieron visión, mucha visión y mucho empeño. Y entonces dije yo, el libro, yo había escrito, yo no soy escritora de profesión, obviamente, pero decía, me daba por escribir reseñas de familia, hice una reseña del café porque mi hermano es un micro cafetalero, y entonces, y mi papá, el amor después de la familia era el café, entonces
yo quería saber quiénes eran los primeros cultivadores de café en Llano Bonito. Entonces empecé a indagar y escribí una reseña del café, ya después de jubilada, ¿verdad? Y entonces, historias por ahí, la reseña de mi mamá, quién fue mamá cuando cumplió los 90 años. Entonces, como que los hermanos me motivaron, me hacían porras de que yo tenía facilidad para escribir. Y de pronto digo yo, ya, y esa es una herramienta que voy a aprovechar. Claro. Voy a escribir este libro. Claro, por supuesto que no es lo mismo escribir para la familia en un ámbito mucho más familiar, más reducido, que ya trascender a un ámbito comunal, porque hay mucho más responsabilidad, mucha responsabilidad. Porque digo yo, no sé cómo lo van a tomar la comunidad, pues ha sido lo han acogido muy lindo, la gente ha sido muy generosa y ha generado conversación. Es interesante todo lo que ha generado el libro. Mucha conversación y mucho recuperar la historia que no está ahí, pero que dice, ustedes saben, por ejemplo, en esas conversaciones de pulpería, ustedes saben quién fue el primero que puso la lechería aquí en Llano Bonito. No está en el libro, pero entonces ya la gente empieza a recuperar esa memoria olvidada, pero no perdida, como lo digo yo en el libro. Y eso a mí me encanta. Claro, eso es muy importante lo que usted dice, olvidada pero no perdida, pero que si no se rescata se olvida, se pierde. Si no se rescata se pierde. ¿Y cuántas comunidades tienen un bagaje de experiencias y de proyectos y vivencias de grupos, de mujeres, de hombres, y de la juventud, y sin embargo nada queda escrito? Es realmente muy lamentable. Hay que estimular y no tiene que ser usted escritora. O sea, hay una profesora de la universidad, amiga de mi esposo trabaja en la universidad. Entonces decía, le digo, yo, vieras que yo estoy escribiendo un libro, pero yo no tengo herramientas literarias realmente para escribir un libro. Dice, no, lo importante es que escribir. Ya después, corrección y estilo, ahí se ve cómo. Sí, pero lo importante es escribir. Claro, es importante escribir y recopilar. Hay muchas cosas que hablar, pero digamos que entre las cosas que a mí me llama la atención también es la cantidad de veces que usted se reunió con gente del pueblo, el entusiasmo de la gente, de la gente mayor, de la gente que va y cuenta su historia. Porque como usted dice, usted está sometida a la crítica. Claro. ¿Verdad? Hay que ser muy objetivo, y lo que usted escriba tiene que ser muy real, muy verídico, porque si no, entonces, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, claro, ese es un trabajo como triple para usted, ¿verdad? Sí, claro. Porque usted lo escribe, lo piensa, lo corrige, pero después dice, no, históricamente me van a juzgar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, claro, el asunto no deja de ser difícil para uno. Pero bueno, qué dicha que tenemos entonces este libro. A mí me gustaría que escribiéramos un poquito, habláramos un poquito del libro, tal vez como por secciones, porque, o sea, no terminaríamos de hablar, pero vamos a ver, esta parte, hay una parte que a mí me encanta, que es que cuando dice que ya se apagaron ya las lámparas. Sí. Hay mucho. Cuando llegó la luz eléctrica, ya no bonito, en el 74. Entonces, más bien, hablemos como un poquito, digamos, porque los capítulos usted los fue ordenando, más o menos de cómo era el asunto. Sí. Cuando usted dice, voy a iniciar, entonces tiene que investigar desde el principio. ¿Y quiénes fueron los pioneros? ¿Quiénes fueron las primeras personas? ¿De esa gente estaban los descendientes que hablaron con usted o hay pioneros todavía? No, en realidad muchos ya no existen, pero sí existen. Muy interesante. Algún vínculo familiar, pero también mucho de lo que conservan, de lo que le contaron sus papás, de sus antepasados. Entonces, esa memoria la tienen ahí, o sea, la conservan. Entonces, cuando yo dije cómo llegarle, dos situaciones. Primero, como buscar un aval de la comunidad, de que yo iba a escribir un libro sobre la comunidad. Era algo como pedir permiso, ¿verdad? O un aval de qué les parecía.
Entonces se me ocurrió hacer 3 conversatorios con informantes claves, con personas representantes de ciertos sectores de la economía, digamos de la microeconomía que se desarrolla en Llano Bonito, principalmente la actividad lechera y la actividad cafetalera y la agricultura, y también de los encadenamientos productivos que se están apostados sobre carretera, digamos, en La Palmita. Entonces, cogimos, que eso es interesantísimo, esas historias, cuando usted ve de cómo empezaron esos encadenamientos con un ramito de claveles puestos en un balde de agua, y empezaron a vender los ramos de claveles en La Palmita. Y después ya dijeron, bueno, vamos a trascender no solo las flores, vamos a meter el queso, las empanaditas que hace la señora, qué sé yo. Y así surgieron todos esos encadenamientos productivos en La Palmita. Y la actividad lechera es una actividad que viene como muy paralelo, y interesantísimo cuando usted estudia un poco la evolución de toda la actividad lechera. Es muy similar, hay como un paralelismo entre la actividad lechera y la actividad cafetalera. Entonces, fue interesante porque nos reunimos 3 conversatorios con dirigentes comunales, con personas que yo sabía que les encantaba contar historias muy anecdóticos y qué sé yo. Entonces, ahí con la ayuda de mis hermanos le decía yo, bueno, ¿con quién puedo conversar? Vamos, yo conocí a algunos, pero ya y tantos años fuera de Llano Bonito, y dice, no, Julano es buenísimo para contar anécdotas. Y entonces, fue riquísimo, porque eso fue como los insumos, la primera materia prima que yo obtuve, y por supuesto mis propias vivencias, que ya yo lo desplegué en el libro, tratando de no quitarle protagonismo a la comunidad, porque el libro era de la comunidad, no eran mis vivencias nada más. Entonces traté de hacer un balance entre mis vivencias, pero después, y eso me generaba como cierto conflicto interno, porque yo decía, ¿cómo hago para hablar de mis vivencias, pero ya, y sin quitarle protagonismo a la comunidad? Pero después me puse a pensar, bueno, es que yo soy parte de, yo soy un personaje más de esa historia. Entonces, bueno, ahí ya me relajé un poquito, ¿ya? Pero esos 3 conversatorios fueron claves, muy importante. Ya después, por supuesto que el libro pues implica verificar algunos datos, que hay unos nombres, que tal vez no fue el correcto, que ya, o sea, todos esos detalles que implica, ¿verdad? Ir construyendo esas historias y articularlas de manera que sea muy respetuosa, con mucho cariño, pero que sea real, o sea. Y entonces ahí, bueno, es real, y como lo explico yo al inicio del libro, o sea, hay entre realismo y entre imaginario, o sea, un realismo mágico, digamos. ¿Por qué? Porque las anécdotas, las historias, lo que conserva cada personaje de la comunidad es lo que le contaron, lo que vivió o lo que le contaron, pero al final para esa persona es real. Claro. Entonces, yo me baso en eso porque no es un libro estrictamente histórico, ¿verdad? Porque eso implicaría verificar cada información que yo pongo en el libro con documentos. Entonces, es muy complicado, muy complejo. No, definitivamente, o sea, no es así como tan fácil que uno ve un libro bueno. Pero nos vamos a ir por un momento, ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro, aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, hablando de los relatos de Llano Bonito, un libro escrito por doña Elizabeth Solís Rodríguez, una joyita, una cosa realmente maravillosa. Como decimos, la memoria histórica, que si no queda así, o en un reportaje como el que estamos haciendo, porque la idea es que también eso que hablamos nosotros es un documento que se va, o sea, históricamente tendrá muchísimos años de vigencia. Pero además lo que estamos hablando no se puede decir todo lo que hay aquí, ni siquiera, ni la milésima parte, ¿verdad? Definitivo. Entonces, ¿qué necesario que es rescatar realmente nuestra historia? Alguien dice, yo voy a escribir la historia de mi pueblo. Siento. Cuando ustedes empiezan a averiguar
cómo nació, quiénes fueron, toda la parte de investigación, cómo se fueron haciendo las cosas, y se va perdiendo, cuesta montones. ¿Cómo uno poder recabar toda esa información? Bueno, doña Elizabeth se, se acercó a la gente, porque hace bastantes años no vivía ahí, pero bueno, viven sus hermanos y eso, se acercó a la gente que le pudiera contar anécdotas, que le pudiera contar la historia y que fuera verídico, y lo logró. Hizo usted 3 reuniones con gente diferente. Esas 3, si se repitieron las personas en las reuniones, o era una reunión específicamente de esta gente, otra de esta y esta de esta. Sí, fueron 3 conversatorios, digamos, en el primer conversatorio fueron gente de dirigentes comunales y lo dejé libre, o sea, la libre, digamos, yo les planteé la idea de que quería escribir sobre la historia de Llano Bonito y se me pudieran dar datos o información, aparte de la que yo manejaba y de los que mis hermanos me habían suministrado, se lo agradecía. Entonces, ahí fue donde Amalia participó. Alguien me recomendó a Amalia porque Amalia trabaja en turismo. Es muy linda ella. Ella fue mi compinche en el sentido de decir, Amalia, vea, yo estoy en esta fase, no sé qué, y ella muy linda, ella me decía, no, usted siga y vea, busque recursos en la UCR en el área de investigación. Tal vez el área de artes le puede apoyar en lo que es el diseño, etcétera, etcétera. Bueno, Amalia, toda la buena intención, pero ahí fue un poco difícil. Pero bueno, después yo dije, bueno, ¿cómo estaría estructurado el libro? Entonces dije, primero, una ubicación geográfica, ¿verdad? Dígame cuál es la ubicación geográfica. La ubicación geográfica es que Llano Bonito tiene una particularidad. Llano Bonito son 3 pueblos que se unen en una misma geografía, así lo menciono en el libro, comparten tradiciones, cultura, pero están fragmentados, digamos. Está Llano Bonito un poco al sur, que es lo que uno conoce, digamos, el que está más cerca de Naranjo, está después del puente del río Barranca, está el Llano Bonito del centro, que se ha denominado como Llano Bonito Norte, que es antes del puente del río Barranca, hasta la Trocha, la famosa Trocha, que viene de San Ramón, ¿verdad? Que se desemboca se conecta con la carretera a San Carlos, ¿verdad? Y La Palmita, que son como 3 pueblos, 3 caseríos, pero los 3 pertenecen al distrito sur del Cantón de Naranjo. Solo que Llano Bonito Norte y La Palmita pues tienen mucho más cercanía física al Cantón de Zarcero. Y de hecho nosotros crecimos pensando que nosotros pertenecíamos a Zarcero. ¿De dónde son ustedes? De Zarcero, de Llano Bonito de Zarcero. Y ha habido como un vínculo, una relación en la parte cultural más vinculada a Zarcero, pero realmente administrativamente pertenecemos al Cantón de Naranjo. Entonces, yo decía, si puedo abarcar los 3 pueblos, sería muy complejo. Entonces, sí hago una referencia al inicio de esa ubicación geográfica y hago una descripción muy general para enfocarme en Llano Bonito del Centro, que es donde yo participé mucho más en mis años de juventud. Y por ahí empezó. Pero realmente los tres pueblos nos unen muchísimo en historia, en cultura, en tradiciones. Somos muy hermanados, o sea, no ha habido conflictos. Parece que había un conflicto hace muchos años cuando se quiso definir a quién iba a adquirir el patrono de San Isidro, si Llano Bonito de este lado o el Llano Bonito después del puente, y entonces hubo sus Eso pasa en casi todas las polémicas, comunidades. Exacto, pero al final se ponen de acuerdo. Llano Bonito quedó con el patrono de San Isidro porque dice que ellos no quisieron cambiar de patrono.
Entonces, el 15 de mayo, se celebra el patrono de San Isidro Labrador, se ponen de acuerdo. Llano Bonito del norte, del centro, hace las fiestas 15 días antes. Y el Llano Bonito del otro lado lo hace el 15 de mayo. Entonces, por ahí resuelven el asunto. Qué interesante porque Zarcero, uno de los problemas, y eso que estamos hablando de Naranjo, pero es un poco zarcereño, como Sí, que los zarcereños sí. les da por ahí, porque entre Laguna y Zarcero Centro el pleito también era el que tenía San Rafael, era como la capital, ¿verdad? Y entonces los de Laguna fueron y se lo robaron a Zarcero y se lo trajeron para acá, y los de Zarcero vinieron y lo agarraron y lo regresaron. Cosas de antes, porque Sí. para la gente era como vital, ¿verdad? Pero vea qué interesante, siguiendo el patrón. Sí, Pero porque bueno. los dos tienen el mismo patrón. Exacto, San Isidro solo Labrador. que- Entonces se tenían que poner de acuerdo y siempre han hecho eso. Pero me Porque parece muy bonito. sí, ¿Vos esas historias las conocías? No, claro que no. Realmente, digamos, el libro le abre a uno un panorama, ¿verdad? A nivel turístico de lo importante que es lo que se llama en cultura portador de tradiciones, ¿verdad? El libro viene a ser un portador de tradiciones, no es alguien verbal, alguien que nos cuente directamente la historia, ¿verdad? Que qué interesante sería que en cada pueblo tuviéramos una persona que nos contara de lo que ha vivido el pueblo, de lo que han hecho y todo el asunto. No lo hay. Generalmente, pues adultos mayores son los que se dedican a eso, pero yo creo que la tradición se ha perdido. Entonces, yo lo que rescato del libro es a nivel de turismo, cultura, es la parte de identidad, ¿verdad? La parte de identidad. Bueno, Naranjo ha sido un cantón cafetalero por años, ¿verdad? Y lo vemos desde la historia, ¿verdad? Que no ha cesado. Y también podemos identificar que hay una identidad dentro del lugar, ¿verdad? Dentro de Llano Bonito. Eso que contaba doña Elizabeth, lo de los claveles, lo de el queso, todo esto es parte también de identidad de un distrito dentro del cantón, ¿verdad? Y creo que eso es importante, lo que debemos rescatar, la parte de portador de tradiciones, ¿verdad? El hecho de dar a conocer las nuevas generaciones. Yo realmente, cuando hicimos el conversatorio, invité a muchos profesores porque para mí ese libro deberían de estarlo leyendo los estudiantes y del Cantón de Naranjo, ¿verdad? De que conozcan un poquito de lo que es, lo que ellos no han vivido y que como nuevas generaciones necesitan saber para conocer. Que ese es un problema muy, muy serio en la educación costarricense, porque lo que fue educación cívica desapareció. La parte de historia también. Entonces, eso es lo que es. Ese es un libro que debería ser material obligatorio Exacto. para los estudiantes, no sé, primero, segundo, tercer año o lo que sea, un material obligatorio para que se conozca exactamente, porque la gente en Llano Bonito, estoy segura que hay un montón de gente que no tiene ni la menor idea de esto. Y entonces, de repente, tenés realmente datos fidedignos, que además esto es una joyita que aquí a 100 años tiene la misma o mayor validez de ahora. Claro. Pero que no se hace. Y aprovechando, porque de todas maneras después tendremos otro programa para ampliar más sobre eso. Pero vamos a ver, Ginette, esto, como hablamos, se piensa, se escribe, se convoca, se gasta un montón de dinero, va, viene, esto, lo otro, va y se imprime, es otro montón de dinero, porque no crean, pero ahora es más pobre económicamente cuando hizo este libro hasta que lo pueda vender. Sí. Porque es que el trabajo, si se pagara el trabajo de lo que usted escribió y la investigación, no habría cómo pagarlo. Sí. Pero ya la impresión de todas maneras. Y hay que pagarla. Por supuesto, Sí. porque nadie, o sea, esto no se lo regalan a nadie. Ajá. Este libro hay que mandarlo a imprimir y después que sale, ver cuánto cuesta y ponerle una diferencia que no es ni ganancia, sino es por todos los que se pierden Sí. o por todos los que... Porque entonces que hay que dejar uno a la biblioteca y otro aquí y otro allá y otro allá. Y entonces eso es... No se recupera jamás económicamente. ¿Qué posibilidades hay como para que un libro de esto sea financiado en esa parte de la cultura que tiene que ver con ese que manejas vos dentro de Naranjo? Bueno, realmente yo creo que en todos los sectores han sido golpeados, ¿verdad? Por esta situación que hemos vivido. Más sin embargo, pienso que la cultura siempre ha sido como muy desligada,
¿verdad? A nivel nacional ha sido muy desligada, pero también yo creo que eso trae cola, ¿verdad? Es porque también los profesionales en el campo de la cultura tal vez no se han puesto en firme de que realmente son profesionales, porque el que hace teatro, el que hace, no sé, cualquier tipo de actividad cultural es un profesional en el campo, ¿verdad? Y era lo que yo decía hace un momento, es portador de tradiciones. O sea, si vivimos el teatro, si nos dan a conocer a través de una obra de teatro lo que se ha vivido dentro de los cafetales, es parte importante, ¿verdad? Yo diría que es difícil Pero es porque... interesante conocer cuál es la realidad. Exacto, es difícil porque, no imposible, es Sí. difícil pero no imposible, porque yo creo que de alguna manera es tocar puertas. Tocar puertas y tal vez entrar a través de las empresas por la parte de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Una empresa no puede estar viviendo en un cantón o un lugar sin devolverle a la comunidad lo que la comunidad le está dando, ¿verdad? Y es presencia y es el apoyo de todo este tipo de actividades. Nosotros somos una microempresa, pero quisimos apoyar a doña Elizabeth en ese sentido, dar a conocer, digamos, esta parte, este libro, que también usted muy amablemente nos invitó al canal a presentar, ¿verdad? Y yo creo que es parte importante de lo que nosotros tenemos que trabajar, o sea, no de forma individual, sino en encadenamiento, y es lo que, por lo menos yo siempre lo he utilizado. Pero yo creo que la pandemia nos ha enseñado que no tenemos que ser individualistas, ¿verdad? Y creo que, digamos, es tiempo de eso, de trabajar en conjunto, de no ser tan individualistas, sino proyectarnos hacia las comunidades, ¿verdad? Doña Elizabeth decía algo muy importante, que es que ella quería devolver a su comunidad lo mucho que les dio. Y yo creo que si bien es cierto, las empresas tienen en la parte de responsabilidad social empresarial, nosotros como profesionales también tenemos una responsabilidad social. Y de alguna manera tenemos que devolver a nuestras comunidades lo que nos ha dado. Yo siempre he dicho, yo llegué a hacer a Naranjo lo que quería hacer en Desamparados, que fue donde viví toda mi vida, pero lo he venido a hacer en Naranjo, y dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, y me ha costado, sí, porque obviamente hay ciertas trabas dentro de todo, ¿verdad? Pero yo creo que yo soy una de las que no se rinde muy fácilmente en esta parte, y yo creo que es lo que hay que rescatar también de doña Elizabeth, el hecho de que ella dice, bueno, yo no soy escritora, pero ella quería hacer algo, ¿verdad? Devolver algo a su pueblo, y entonces, pues, esa es la parte que yo rescato. Doña Ángela, no, definitivamente yo eternamente agradecida, porque ha sido una difusión así que no me lo esperaba, o sea, muy generosa de parte de Ginette y de usted, doña Ángela. Yo pienso que definitivamente si este libro, Relatos de Llano Bonito, inspira a otras comunidades a escribir, sí valdría la pena que a través de instancias como la municipalidad, el Ministerio de Cultura, a través de las municipalidades, cooperativas, incentiven a escribir sus propias historias, porque realmente yo me eché al agua, como quien dice, pero otras gentes las pueden hacer, y yo sé que hay cualquier cantidad, un bagaje enorme para que la gente con esas experiencias que desemboquen en un libro o en lo que sea, el arte, las expresiones en el arte, en lo que sea, quien se animen a hacerlo, no importa si es escribir, pero que refuercen esa identidad de pueblo, de comunidad. Porque yo siento que eso tiene un impacto económico también. Si la juventud en estos momentos tiene arraigo comunal y quiere a la comunidad, y si tiene ese sentido de pertenencia a la comunidad, se anima a hacer cosas. Vea aquí Llano Bonito,
tal vez no nos percatamos, las personas que tenemos un vínculo con Llano Bonito o que viven en Llano Bonito, sobre el potencial que tiene Llano Bonito en esa escenografía natural bellísima. Pero porque siempre han vivido ahí, no lo aprecian tal vez. Entonces, apreciar eso, ver todos los antepasados, lo que hicieron, el esfuerzo que hicieron para construir ese pueblo y desarrollar ese pueblo, y desarrollar también, no crea, todas las actividades de la actividad lechera, por ejemplo, lo que son encadenamientos en estos momentos. Alguien tuvo que haber puesto la semillita, por ejemplo, en los claveles, y que después fue los famosos productos de Cercero. Y luego, en la actividad lechera, cuando tenían que experimentar en prueba y error cuál era la semilla que más se adaptaba a los factores climáticos, por ejemplo, el café, que de pronto resultó que el café definitivamente es un diamante en el cantón de Naranjo, el café de altura de Llano Bonito. Igual, Lourdes y Llano Bonito, café de altura que es súper cotizado. Entonces, ¿qué se va uno a imaginar que alguien tuvo esa visión de sembrar café en un lugar que nadie le apostaba? Entonces, la juventud tiene que saber quiénes son sus antepasados que lograron ir construyendo y apostar a ciertas actividades que eran impensables, ¿verdad? Claro, claro. Definitivo. Ese es un tema de nunca acabar y ya se nos terminó el tiempo. Qué lástima, porque de todas maneras ya tendremos otro programa donde vamos a hablar como de capítulo en capítulo, ¿verdad? Pero ahora sí tenemos la idea de que si hace un esfuerzo para hacer un libro, lo hace una persona, como dice ella, no escritora, pero que tiene la facilidad de escribir, que no vive hace 40 años en su pueblo, pero ama su pueblo y ahí está su familia. Entonces, toda esa inspiración, tal vez viéndolo desde lejos, más añoranza, más necesidad de hacer las cosas. Y como digo yo, uno siempre ve en la casa ajena lo que no ve en la propia. Entonces, esa tiene una facilidad. Entonces, ya por lo menos tuvimos una idea en general. Ya les presenté a doña Elizabeth, también les presenté a mi amiga Ginette, que tenemos entre las tres muchas cosas que hacer. Y vamos a tener otro programa donde ya haremos una explicación completa. Pero recuerden, escriban. La memoria histórica no se debe de olvidar. Muchas gracias, doña Elizabeth. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Jenny. Gracias por recibirnos. Encantada, definitivamente. Y allá desde Naranjo y San Ramón vienen nuestras amigas a acompañarnos aquí en el programa Volvamos a lo Nuestro a través de Canal 14. Muchas gracias, amigos y amigas. Y ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional. San Carlos, mi tierra.